agradecemos la comunicación con Arlén Ramírez Uresti, quien es doctora en Relaciones Internacionales y también académica de la Universidad Iberoamericana. Qué gusto saludarte, Arlén. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Muy buenos días. Oye, ¿cuál es el motivo principal por el que el exmandatario es acusado de dar pagos a la actriz Stormy Daniels? Bueno, el crimen del cual se le acusa en realidad todavía no está claro. La Fiscalía debe mantener en secrecía, ¿no? La serie de cargos que pudieran llegar a ser hasta 24 diferentes para poder entonces notificar presencialmente al expresidente Donald Trump. Sin embargo, una línea muy importante no es necesariamente el pago, sino el falseo de información reportada por el presidente y por el expresidente, ¿no? En su figura de candidato y además por las figuras, ¿no? Legales que le rodeaban en aquel momento. En el estado de Nueva York es un delito grave, un crimen, el falsear registros de los libros públicos de las empresas. Y es ahí donde justamente encontraron, ¿no? Una inconsistencia, por lo que reporta el entonces candidato a la presidencia como un gasto de campaña, cuando en realidad hoy se comprueba que fue pues prácticamente un soborno, ¿no? Entonces, la idea más bien es generar a partir de este detalle, que no es mínimo, porque como sabes, en los Estados Unidos, este tipo de falsedades en las declaraciones, pero sobre todo cuando tú dices que estás diciendo la verdad y en realidad hay una manipulación de la información o estás dando un falso testimonio, es lo que agrega un componente bastante importante y muy sensible, que es lo que lo va a llevar a juicio. ¿Y qué pasa en estos casos? Por ejemplo, ¿el expresidente iría a la cárcel o únicamente pagaría una multa en caso de perder este juicio? Eso lo tiene que decidir un juez, el juez local que va a ser asignado por la fiscalía. Las dos posibilidades son igualmente potenciales en este momento. Todavía no está claro si se va a llamar a juicio, cuándo, en dónde, quién será el juez designado para atender. Y esto podría llevar incluso más tiempo que el proceso electoral. Aquí hay algo muy importante. El escenario político se complica, por supuesto, genera una gran especulación, pero estas acusaciones no le impiden al expresidente Donald Trump, ¿no? Volver a ser candidato, estar en la boleta, ganar las elecciones y tomar la oficina de la Casa Blanca. Ha ocurrido en otras dos ocasiones en la historia de los Estados Unidos que personas, incluso estando en la cárcel, son candidatos a la presidencia de la República. La Constitución de los Estados Unidos es sumamente clara en ese sentido. Entonces, el juego y la trama política que hoy se está consolidando, podríamos pensar que incluso pudiera favorecerle a Donald Trump por la polarización tan grande que hay en este momento en el ambiente político estadounidense. Claro, como bien dices, para ganar votos. Así es. ¿Y cuál es la postura de los abogados que están viendo por Trump? Definitivamente mantenerlo como no culpable. En esta narrativa que ya explicabas previo a nuestra conversación, el expresidente Trump va a seguir manteniéndose como no culpable, pero además está articulando un discurso, ¿no? No solamente de la cacería de brujas, sino además que la incapacidad del actual presidente Joe Biden es lo que está llevando, ¿no? A ponerlo contra las cuerdas. Esta narrativa, por supuesto, está reforzada por algo que es real, ¿no? Hay varias inconsistencias en lo que nosotros conocemos como el debido proceso. Una de ellas es, por ejemplo, que la fiscalía, como lo comentaba, no puede tener filtraciones de información. Y en este caso en particular, algo que ocurre de forma bastante interesante es que Donald Trump se entera a través de una filtración en medios de comunicación, en las redes sociales. Entonces, la notificación, o digamos, él se entera de que este juicio, la fiscalía va a votar a favor de inculparlo, cuando todavía no había sido ni siquiera notificado de que ya estaba la resolución por parte de la Fiscalía en Nueva York. Así como eso, ¿no? Hay otras, digamos, faltas en el procedimiento que definitivamente los abogados van a mantener, ¿no? Como parte de la estrategia estructural para su defensa y lograr, quizá él no va a evadir la justicia, eso es evidente, ¿no? Pero de alguna forma lo que vamos a ver la siguiente semana pues es un proceso rutinario en el cual además por primera vez un expresidente es
llamado, detenido, ¿no? Fotografiado para el récord, se le van a tomar las huellas, pero además algo que sobresale muchísimo, pues es la controversia entre la policía o la injerencia que lo tiene que detener y el servicio secreto que no puede dejar de proteger al expresidente por igual mandato constitucional. Entonces va a ser un gran show, digámoslo así. ¿Existen de momento, Arlen, documentos oficiales que evidencien la culpabilidad del exmandatario? No, y esa es otra de las flaquezas en la consolidación del crimen. Todo está basado en dichos, está basado en no solamente en la evidencia de terceros. Algo que estratégicamente se hizo en su momento fue poner, ¿no?, a su ex abogado como quien hizo la operación financiera y después quien hizo el registro del gasto o del pago como gasto de campaña, ¿no? Y ahí entonces es donde viene justamente una de las flaquezas del caso. Será muy interesante ver cuál va a ser desde la fiscalía el segundo crimen que sustenta este primero, ¿no? La falsedad de la información. Aparentemente está relacionado con la organización Trump, ¿no? Alguna de las dos empresas, incluso una relacionada con pago de nómina, por ejemplo, ¿no?, en donde las operaciones financieras son reportadas de una manera, los libros públicos se asentaron de cierta forma y hay un desfalco o un mal manejo de bienes por alrededor de 250 millones de dólares, que tampoco es tanto para la proporción, ¿no?, de las operaciones financieras del corporativo Trump. Sin embargo, lo que sabemos hasta ahora, pues es que este segundo cargo, que es el que viene a dar contundencia a la resolución del fiscal general de Nueva York, pues seguramente está relacionado más con las operaciones financieras, porque ya vimos, el expresidente, perdón, tiene casi 24 cargos por los cuales pudiera haber sido consignado y no han logrado encontrar uno sólido para llevarlo no solamente a juicio, sino para inhabilitarlo para un segundo cargo o incluso para mantenerse en el escenario público político de los Estados Unidos. Imagínate con todos sus 24 cargos y que pues bueno, no esté pasando nada al respecto. Desde tu perspectiva, ¿realmente tú crees que Trump sí es culpable? Sí, definitivamente, y sobre todo creo que una de las cosas que le pueden pesar mucho más es el cargo de conspiración. En los Estados Unidos es un delito grave la premeditación, la alevosía, la ventaja, el tener, ¿no?, con el dolo por delante en cualquier tipo de decisión en el plano político, económico, financiero. Y eso viene desde, ¿no?, el inicio de Estados Unidos como una nación independiente. Esta parte de la conspiración es sumamente importante en la trama y en este entramado político que está viviendo Donald Trump, porque por un lado es responsable de la gran polarización ideológica, pero también está acusado, ¿no?, de haber intervenido con dolo en las elecciones de Georgia y en haber participado en la convocatoria del 6 de enero, ¿no?, en el día del Inauguration Day para Joe Biden, y no haber concedido la elección como debía ser en el primer momento. Eso quizá puede agregar un componente muy importante en toda esta trama y sobre todo en el juicio que probablemente él enfrentará. Lo más interesante de este caso es que a pesar de todo esto, hoy la opinión pública está mucho más dividida. La mayor parte de los estadounidenses piensa que esto es un tema político, que si bien no es un tema de cacería de brujas, sí tiene componentes políticos, ¿no?, detrás de ello, y eso es natural. Sin embargo, pues lo que tenemos que esperar es ver si de forma contundente el tema del dolo no realmente puede lastimar de alguna forma su figura como candidato nuevamente a la Casa Blanca. Por supuesto. Arlen, te agradecemos muchísimo. Esperamos pues pronto saber qué es lo que va a suceder, porque como bien dices, son 24 cargos y aún no pueden determinar ninguno de ellos. Está como complicado el asunto. Sí, definitivamente. Tiene muchas aristas, muchos intereses dentro del Partido Republicano. La postura, ¿no?, y digamos, la decisión que se ha tomado hasta este momento es de respaldo, ¿no?, y de además apoyar ese discurso, ¿no?, que tiene mucho que ver con el boicot político hacia el partido, hacia un probable candidato y sobre todo, según lo que el Partido Republicano dice, pues al candidato puntero, ¿no?, o al precandidato puntero en este proceso de 2024. Arlen, muchísimas gracias por esta información y por acompañarnos esta mañana.
Al contrario, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Que tengas excelente.